Bueno, la CGT de los argentinos, yo era el secretario, el delegado regional de la CGT de Rosario y a su vez era miembro confederal. Se decidió, había una comisión nacional provisoria en la CGT, se decidió convocar a un congreso normalizador. Este se concretó el 28 de marzo del 68, se hizo en la sede de la Unión Tranviarios Automotor, y se le denominó a Amado Olmos, que era un conocido dirigente sindical y de una calidad intelectual muy elevada, que había fallecido pocos meses antes en un accidente automovilístico viniendo de Córdoba. Y bueno, se convocó ese congreso. El congreso surgió casi naturalmente toda una crítica hacia la dirección sindical de ese entonces, que hoy tiene un remedo con lo que son los gordos y sus socios, y al ver que lo que el bandorismo no podía manejar, teniendo en cuenta que en el año 64 había habido una primera crisis y se crearon las 62 de pie y nosotros participamos, cuyo líder era un poco el más visible, Andrés Framini, que era la izquierda del movimiento popular en el sindicalismo. El bandorismo se retiró y se constituyó una dirección con el liderazgo de Raimundo Ongaro, que bueno, mis sentimientos para con él son de adhesión política, humana, personal. Y bueno, a partir de eso en Rosario hicimos un plenario de todos los sindicatos y por casi absoluta mayoría, por unanimidad no, porque algunos no vinieron, los que habían pertenecido a los gremios democráticos, se decidió adherir a la CGT de los argentinos. Y así comenzó nuestro accionar, que bueno, que después tiene algunos epílogos en hechos históricos como los dos rosariazos. Yo primeramente el 15 de mayo del 69, por esa ironía del destino, en la Universidad de Corrientes del Nordeste, el rector decide aumentar el ticket del comedor universitario. Hay una fuerte oposición de los estudiantes, salen a manifestarse a la calle y en la Plaza Cabral, que es la plaza central de Corrientes, matan a un estudiante que se llama Juan José Cabral. Se dispone a hacer a las 48 horas una marcha de duelo y Raimundo me pide que yo fuera. En la CGT Rosario habíamos constituido algunas comisiones, la comisión de movilización, que la conducía de alguna manera el abogado Zanella, y el CROE. El CROE era la Comisión de Relaciones Obreros Estudiantiles, porque había muchas tendencias en el movimiento estudiantil, y para tener un centro de discusión único y no perder discusiones que eran eternas permanentemente, yo fui acompañado de dos jóvenes. Uno, le acabamos de hacer un homenaje hace poco, que falleció la esposa Nani Carlino, Fernando Lagruta, un militante que después cayó muerto en el proceso genocida. Él estuvo alineado en uno de los grupos, en el grupo de los montoneros, y el otro compañero era Hernán Pereira, un compañero del FEN, el Frente Estudiantil Nacional, que no hace mucho tiempo que no veo. Yo lo encontré a él en Chile en una oportunidad que yo fui a dar un seminario de formación, y lo gracioso de eso es que para llegar a Barranquera, en ese tiempo no estaba el puente, y estaba en la costa la policía, la gendarmería, la prefectura, los servicios, de lo cual si nosotros decíamos quiénes éramos, bueno, no cruzábamos, íbamos al río. Entonces, como teníamos contacto y relaciones con gente militante y grupos de Corrientes, una compañera consiguió un traje de monja
vino, cruzó, nos tomó del brazo y nos hizo pasar como primos y pudimos participar de la movilización de la marcha de duelo. Al otro día yo estaba reunido en Resistencia Chaco, que había una fuerte militancia fundamentalmente juvenil, donde también hay muchos jóvenes desaparecidos. El obispo del Chaco en ese tiempo era Monseñor Ítalo Di Stefano, que era lo más progresista que había, y me llaman por teléfono de Rosario diciéndome que el sábado a la mañana habían salido a manifestarse y lo matan al chico, a Bello, ahí en lo que ahora es la peatonal. Yo vuelvo, ya teníamos la captura, nosotros tenemos orden de captura, todos los miembros, los coperos me esperan en la terminal, me envuelven en un sobre todo, me suben en un auto que lo habían ingresado a la playa y nos fuimos a un lugar que en la zona sur, en una obra en construcción, que teníamos una especie de conducción clandestina. Nos reunimos con todos los grupos estudiantiles, con organizaciones de profesionales, con organizaciones barriales, y decidimos la movilización del 21 y el 2 de mayo, un paro de 48 horas con salida a las 10 de la mañana, ya no eran los paros que se decían domingueros, con confluencia de acuerdo a la zona geográfica para confluir todos en el centro, y bueno, eso produjo una fuerte represión de la policía y eso, bueno, creó un clima de violencia que generó una fuerte movilización popular y social, pero también, bueno, quedó inscripto como un hecho de los más históricos. Posteriormente, y a los pocos días en Córdoba, vale contar esto porque el cordobazo se refiere como un hecho de mayor envergadura, lo cual es cierto porque hay que tener en cuenta que estaba el Onganiato. Primero en Córdoba había un interventor en la gobernación, doctor Caballero, un fascista que decía que se iba a quedar 20 años, y en Córdoba había habido a partir del año 59, después de la elección de Frondizi, fue la primera entrada de los capitales internacionales con la Alianza para el Progreso, y toda la industria sidero-metalúrgica del automóvil se radicó en Córdoba, lo que hacía que había una composición obrera de la máxima importancia. De ahí surgieron dirigentes también como René Salamanca, que después creó... Bueno, en Córdoba, a partir de la experiencia de por otro lado el estudiantado de Córdoba, que tiene una historia muy larga, por eso la adopta, por los estudiantes, el cordobazo tuvo un efecto por la masividad de la participación de los trabajadores. Después aquí en Rosario, hay que recordar que había dos, Rosario era una especie de un lugar de mucha participación ferroviaria, los talleres de Pérez, que ocupaban muchísima gente, y los talleres de Rosario, que ya no existen más, están los galpones, ahora hay un supermercado. El ferrocarril despidió a dos trabajadores que eran compañeros nuestros, se hicieron asambleas y se decretó un paro en el mes de septiembre, y ese fue el segundo rosariazo que tuvo también una fuerte connotación. Y ahí mataron a otro joven, a Chico Blanco, que era estudiante, frente a la sede de la radio del LT8 en la calle Córdoba. Lo acusaban de que quería tomar la radio, lo que es incierto. Lo quisimos llevar al sanatorio Palas para que lo curaran. Lo habían baleado, estaba desangrándose y el sanatorio no le permitió, la policía no nos permitió entrar. El sepelio de este chico fue acompañado por más de 20.000 personas, y esos dos hechos quedaron insertos en las grandes luchas y en las que tuvo y tiene y tendrá el movimiento obrero en el devenir de todas las demandas, en tanto no consigamos insertarnos en el centro del poder político donde se está diseñando el modelo de la sociedad actual y de la que viene, de la cual los trabajadores estamos exentos. Así que bueno, he vivido hechos trascendentes, importantes. Lo que yo siempre digo, que bueno, una vez un viejo dirigente sindical
me enseñó una frase que era parte de su filosofía de vida y todo, y me dijo: lo más difícil que hay en la vida es vivir como uno habla. Y yo tengo la suerte de poder decir frente a ustedes y todos los compañeros que yo vivo como hablo. No he tenido ningún privilegio, no le he resuelto el problema a los trabajadores, pero no he traicionado ni me he metido los dedos en la lata para negociar algunas cosas.